Eh, Hoy es domingo 14 de abril del año 2019, soy Carlos Maslatón, me encuentro en el Café Noir en Tel Aviv, Estado de Israel, en la intersección de las calles Nahmani y Ahadam. Y quien se ve aquí en la filmación es nada más y nada menos que Damián Pachter, periodista de origen argentino, ciudadano actual del Estado de Israel, que trabaja para el canal I24 News, comentando la realidad política en general de Israel y del Medio Oriente y los conflictos. Damián Pachter es un hombre muy conocido en la República Argentina porque el día 18 de enero del año 2015 se encontraba en la zona de Puerto Madero en Buenos Aires, cercanías del edificio del Spark, donde fuera ultimado el fiscal Nisman. Ese día murió Nisman en un incidente que todavía no está debidamente clarificado o controvertido. Hay muchos que piensan que fue asesinado. Es mi caso, la verdad es mi caso, siempre lo he dicho de esta manera. Somos dos, dice acá el amigo Pachter. Pero bueno, la primera duda es: ¿qué hacías vos en la zona del Spark esa mañana o madrugada? ¿O a qué hora estuviste ahí y por qué? Yo nunca fui a Puerto Madero. Yo me quedé en mi casa. Estaba trabajando en la denuncia que hizo el fiscal Nisman el 14 de enero. Y estaba trabajando en pos de una nota que quería escribir al respecto. Llegó a mis manos el resumen de la causa. Habían dos resúmenes, uno de 38 páginas aproximadamente y otro más pequeño de unas 10, 15 páginas. Y estaba preparando una nota. Me habían rechazado en todos los medios. Hablé con mis editores en AP en ese entonces para hacer una nota porque tenía las charlas, los diálogos entre la embajada iraní mediante un operador de ellos y la Casa Rosada. ¿Cuál era la tesis central de esa nota y por qué te la rechazaron? Me dijeron literalmente que no había interés en ello. Estamos hablando de los días, en las horas previas al 18 de enero. El 15, 16, 17. Vos en esos días estabas trabajando en esa nota. Exactamente, desde el 14. Mientras Nisman volvía de Europa. Tal cual. Me rechazaron en Times of Israel, me rechazaron en AP, me rechazaron en Haaretz. ¿Qué decía centralmente en esa nota, se puede saber? Sí, por supuesto. Yo quería simplemente hacer una especie de nota de investigación mostrando los diálogos de las transcripciones de las escuchas que había ordenado Nisman. Para un periodista es de manual, o sea, tenés las charlas, la fuente es la fiscalía. ¿Vos cómo obtuviste esos diálogos? Hubo un par de periodistas que obtuvieron, después ya se hizo público al pasar después del 18, pero... Si tuvieras que explicar en pocos segundos qué es lo que se puede deducir de esas escuchas, ¿quién conspiraba con quién y por qué? En primer lugar, la infiltración iraní en Argentina, sin dudas. Y en segundo lugar, la cooperación entre la embajada iraní, es decir, Irán, con el Ejecutivo argentino, sin dudas. Es simplemente cuestión de leer la denuncia, nada más. No se necesita nada sofisticado. Pensemos, ¿qué trató de hacer el gobierno de Cristina Kirchner con el acuerdo con Irán? ¿De qué se trataba y por qué? Oficialmente querían intercambiar granos por petróleo, eso según dice la denuncia oficial. Las especulaciones son muchas y yo durante mucho tiempo traté de saber más a fondo qué es lo que estaba detrás de eso. No lo sabemos hasta el momento. En parte porque nunca sabemos qué iba a decir el fiscal cuando iba a presentarse el 18 de enero. Y en segundo lugar, queda todo en el marco de hipótesis. El material, nadie sabe bien dónde está, si es que existe. Y en segundo lugar, parece que hay personas que sí saben qué había ahí. Por la impresión que tengo, en Israel se sabe todo lo que ocurrió con Nisman, desde incluso la denuncia. Y también hay que prestar atención especial a la hipótesis de algún que otro intercambio nuclear, una triangulación con Venezuela. Es algo que se sabía hace varios años, que se empezó a decir a voz alta no hace tanto, pero creo que va por ese lado y todo tiene que ver con el interés de Irán de hacer pie en América Latina.
O sea, ¿vos crees que Irán efectivamente dijo, conversó con el gobierno argentino, bórrenme las persecuciones, libérenme de los cargos con respecto al atentado de 1994 en la AMIA en Buenos Aires, y eso es lo que presuntamente estaba por denunciar Nisman, o eso es efectivamente lo que denunciaba Nisman? Tal vez querían hacerlo oficialmente, porque en realidad las alertas rojas no impiden a nadie de viajar a ningún lado en la práctica, no en el papel. Hay funcionarios iraníes que viajan a Rusia. Me estoy refiriendo a funcionarios que tienen alertas de Interpol por la causa de Nisman. Vos pues es un vuelo directo a Teherán-Moscú, no pasa nada ahí. Pero en realidad, No según funciona Interpol, si vos tenés una alerta roja en el aeropuerto, se notifica al oficial de aduana que te está esperando y depende del país donde te encontrás, de que te metan en cana y luego te extraditen. Bueno, pero esos vuelos, Teherán, Estambul, Teherán, Moscú... También estuvo Teherán, en Bolivia Pekín, uno, no pasa Bajiri, nada. si no me confundo. Sí. ¿Cómo habrá volado? ¿Vuelo directo habrá sido? Teherán, Santa Cruz de la Sierra. Obviamente. Es la única manera. Si toca un Venezuela. país de Europa, ahí van a estar en dificultades. Uno pisó en Inglaterra y no lograron por un tema de protocolo, por un tema de papelerío, no lo extraditaron. Bien. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en los días previos al 18 de enero del 2015. Vos estabas escribiendo una nota explicando todo esto, viste que no había interés o que nadie se quería, no es que no había interés, no, nadie se quería meter en problemas. Y vos, ¿cuándo te enterás de la muerte de Nisman y qué pensaste en ese momento? Estaba subrayando la denuncia literalmente. Cuando me rechazaron todos, dije, bueno, empiezo a escribirlo por mi cuenta. Y a eso de las 11 de la noche... ¿Esto que es el día 17? Del 18, a eso de las 10 de la noche, me recibo una alerta avisándome que el fiscal estaba muerto sobre un charco de sangre. Y ¿Qué pensaste en ese momento? me puse en modo robot, en tratar de contactar a la fuente y empezar a cuestionarla, a ver si me estaban vendiendo Lokshen, como se dice acá. Pero digamos, lo que presuntamente te podrían haber vendido como algo, como una versión no real, ¿era el hecho de la muerte o algunos detalles en relación al hecho de la muerte? No, respecto a la muerte. O sea, pónganse en mi lugar, por así decirlo de una forma, y piensen que reciben esa información y son el único que la tiene. Lo primero que haces como periodista es tratar de chequear de la mejor manera que tenés si lo que te están diciendo es verdad o no. Y en definitiva depende de tu fuente. Ahora, el nivel de detalle que me dieron era tan preciso que ya no pude, no tenía más que corroborar. Ya. ¿Qué pensaste sobre la autoría en ese momento? Obviamente, ¿Le imputaste a algo extranjero o algo local? ¿O algo extranjero con colaboración local? ¿O algo local con colaboración extranjera? ¿Quién dio la orden? Desde el principio estuve convencido que quien dio la orden fue el gobierno argentino, porque eran los que más se perjudicaban por la denuncia. Todo esto que digo también lo corroboré años después con gente acá en Israel. O sea, no es solamente... Puedo decir que en Israel la explicación más común, o una vez esclarecidos los hechos para la visión del gobierno de Israel, es que la orden salió de Argentina, que la orden es oficial, fue oficial del gobierno argentino hace 4 años. Te voy a decir textual qué me dijeron la gente del Mossad con la que yo hablé, que es público, publicamos las entrevistas hace meses atrás. Yo le pregunté 2 cosas. Si Israel está al tanto de lo que ocurrió esa noche, y la respuesta fue sí. Le pregunté si Irán estuvo involucrado y me dieron a entender que sí. Uno me dijo que sí, otro me dijo no necesariamente físicamente fue Irán quien lo hizo, pero que pudo haber sido mano de obra argentina. Mi hipótesis siempre fue que Irán tuvo algo que ver de alguna u otra forma en lo ocurrido con Nisman. Y Perfecto. el hecho, estas entrevistas que realicé con ex jefes del Mossad, fue más que obvio que entre líneas te están diciendo que primero que Israel sabe lo que pasó y lo interpreto como un mensaje que querían dar a conocer,
y también creo que Irán estuvo de alguna u otra forma involucrado en lo que ocurrió. El gobierno argentino era en ese entonces el que más tenía para perder, y tenés que interpretarlo en ese sentido. ¿Quién es el que más se perjudica de la denuncia de Nisman? Está bien que se victimizaron, eso es otra cosa, pero el que más se perjudicó fue en ese entonces quien encabezaba el gobierno, Cristina Kirchner. Perfecto. Vos, a las pocas horas en que Nisman es liquidado, te vas rápidamente de Argentina. Pasaron 4 días. 4 días. Sí. Bueno, explícame todo ese proceso, por qué amenazas recibiste o qué sensación de inseguridad o de peligro de muerte tuviste para tomar esa decisión. Fue una cosa muy concreta, fue una fuente que me alertó que estaban ocurriendo cosas alrededor mío, que me estaba dando a entender que estaba bajo seguimiento, y por lo tanto, ni bien me avisaron eso, lo primero que hice fue pasar por mi casa, yo estaba en el trabajo, pasé por mi casa, armé una mochila con ropa para 3 días, que era el plan original, era bajar el perfil durante un par de días hasta que la cosa se baje, porque en realidad lo que empecé a ver es que el foco de a poco se estaba poniendo en mí, el foco periodístico me refiero, y en primer lugar yo no tenía ningún interés en volverme la historia principal de todo esto. Si bien periodísticamente entiendo por qué puede llegar a haber cierto interés, pensé que el hecho de que el foco se ponga sobre mí no iba a aportar nada, no iba a ayudar en nada, sino más bien todo lo contrario. Y no quería que me utilicen como una forma para tapar la historia real. Y por lo tanto decidí hacerle caso a mi fuente, salí de la ciudad y me fui a verlo en un lugar donde lo habíamos pactado. ¿A quién? A mi fuente. Me fui a encontrar con mi fuente. Perfecto. Tenía ropa para 3 días. ¿Esto qué día fue? ¿El Esto 21? ¿Qué día fue? Esto fue, sí, aproximadamente el 22. Si no El 22. Sí, puede ser que esté un poco confundido con los días. Entonces vos fuiste a ver a la fuente que te alertó sobre el peligro de muerte que estabas Sí. teniendo en ese momento. Me dio a entender, no me dijo textualmente peligro de muerte, me dio a entender que me tenía que salir de la ciudad. Le hice caso porque es una persona que conozco muy bien. Y llegué muy temprano a mi destino. O sea, vos cuando te encontraste con él ya tenías Sí, tenía el bolso. un indicio, seguro. Y ya tenías el bolso listo para volar. No, acordate que mi plan no era irme a Israel. Yo me iba a encontrar con esta persona, quedarme allí 3 días hasta que las cosas se calmen un poco y volver. Antes de ir a mi destino, fuera de Buenos Aires, llegué a mi casa, hice el bolso con ropa para 3 días, y por esas cosas de la vida tomé la precaución de llevar conmigo el pasaporte israelí y el documento de identidad israelí. Intuía que algo iba a pasar, no sabía específicamente qué. Es una intuición. ¿Y todo esto vos creés que es por el artículo que estabas preparando? ¿Es simplemente eso? No, esto es porque soy quien dio a conocer la muerte de Nisman. A partir de ahí se activó algo. Vos la diste a conocer porque a vos te la comentó alguien. Sí, la fuente... No es que la viste. No, Y no estuviste por la zona de Puerto Madero. no. Perfecto. Hay dos comentarios que bueno, vos supongo que te debes reír, ¿no? Hay 2 cosas que la gente dice de vos. Uno, que sos agente de la inteligencia o que fuiste de la inteligencia israelí. Por supuesto, hay que aclarar que quien es agente de inteligencia no lo va a decir, ¿no? Pero simplemente te lo tiro recordándotelo, porque bueno, estas son las cosas que la gente dice cuando quiere explicar algo que es complejo en principio. Sí. Y el segundo punto es que vos estuviste en la ejecución de Nisman, porque mucha gente cree que es como un autoatentado, ¿no? Así es. Yo me canso de explicar que eso no sucede, que no existe en el judaísmo el autoatentado, matar a uno para ponerse de víctima. Pero además tampoco era una cosa de vida o muerte para el Estado de Israel, ¿no? Y no hace falta ensuciar a Irán. Esto es imposible. Esto está en la misma línea de lo que dice el atentado a la AMIA, que fue Un autoatentado. claro, sí, que fue que lo hicieron para acusar a Irán. No se hacen estas cosas, pero supongamos que alguien lo piense. Vos, ¿qué dirías frente a estas 2 cosas que dicen de tu persona? Mucha gente, inclusive en mi Facebook, dice, no, este es el tipo que lo mató a Nisman, por vos, ¿no? Sí, es una hipótesis bastante pelotuda, por decir la verdad. Mucho más que eso, ¿qué puedo decir? Eso por un lado, o sea, les cae como anillo al dedo la narrativa de que
los judíos y el sionismo están detrás de todas las conspiraciones en el mundo. Bueno, muchachos, tal vez si hubiera sido de Jamaica, hubiera nacido en Jamaica, no me hubieran acusado de que soy agente de inteligencia del servicio secreto jamaiquino. Pero mi caso es que soy judío y soy israelí y no lo escondo tampoco. Pero recuerden también a los que piensan eso, cómo es que en Argentina se dieron cuenta de que yo soy israelí y judío. 2 días después de dar a conocer la muerte, me llamaron a un programa de televisión. Y quien dijo que soy israelí y que trabajo para la prensa de Israel y que fui soldado 3 años en el ejército israelí fui yo. Porque sabía que en algún momento iban a jugar esa carta, la carta del misterio del judío y el israelí que dio a conocer la muerte, entonces por lo tanto estoy involucrado. Es un argumento muy pelotudo, perdón mi francés. No, está perfecto. Pero, ¿A vos te vinieron a ver aquí de la justicia argentina? Así ¿Quién te es. vino a ver? ¿En qué año? ¿Qué te preguntaron? Fue el año pasado, en marzo de 2018, estaba el fiscal Tayano con la secretaria. Estuve con mi abogado, di declaratoria durante... ¿Dónde fue físicamente la declaración? En la Embajada Argentina, En la Embajada Argentina. en Herzliya. Perfecto. ¿Y qué es lo que declarás? O sea, no, digamos, ¿qué Me preguntaron... preguntas te hicieron? Muy básicamente, muy similares a la que hiciste vos. La diferencia entre eso y lo que estamos haciendo ahora es que lo que estamos haciendo ahora lo estoy dando a conocer públicamente y allá lo que hicieron es pasarle mi testimonial a Página 12 e hicieron con eso un artículo en el diario. Me parece que hay cierto interés y todo lo que les venga bien lo van a hacer. Está bien, les das de comer a un par de periodistas, mis colegas, ¿qué les voy a hacer? Buenísimo. ¿Qué opinas de Lago Marcino? Es un tipo raro, hay que... ¿Crees que tuvo algo que ver? Y algo tuvo que ver, ¿no? En definitiva le dio el arma. O sea, más allá de conspiraciones, quien puso el arma... Vos ya como periodista, como persona, ciudadano del Estado de Israel, en un país donde las investigaciones son profundas y los hechos generalmente terminan esclareciéndose, ¿no? Para bien, para mal, pero acá todo se termina sabiendo. En Argentina hay cosas que pasan al misterio para siempre, ¿no? Yo te digo, en los últimos 40, 50 años, ¿qué pasó en Ezeiza cuando vino Perón? Así es. No sabemos bien. Hay muchas teorías, pero la justa, la posta no está. El atentado en la Embajada de Israel en el 92, el atentado de la AMIA en el 94, la muerte de Nisman. ¿Vos creés que alguna vez se va a saber exactamente quién, cómo, cuándo, por qué? Sí, estoy convencido que sí. Porque las mismas preguntas que me haces, yo se las hice a gente que ocupó funciones acá en Israel en el servicio de inteligencia. Entonces, con una vez que me... Ojo, no fue que llegué acá y a los 2 días entrevisté gente y estaban todos muy contentos de hablar. Me llevó un tiempo largo hasta que logré pactar entrevistas que aceptaron a dar testimonio frente a cámara y que finalmente les pregunté si piensan que... les pregunté textualmente, ¿Israel sabe lo que pasó esa noche? Y el textual fue, tengo suficiente material para pensar que sí. Y me lo dijo una persona que fue el número 2 del Mossad y que en ese entonces ocupaba como cargo el director de la oficina de inteligencia. Entonces, entre líneas te están dando a entender que se sabe lo que pasó, que ya se sabe y será cuestión de tiempo hasta que también en la propia Argentina, no hablo alrededor, en Argentina mismo alguien empieza a hablar, se rompa este pacto de silencio que es evidente que hay entre las personas que estuvieron allí esa noche. Y la pregunta del millón es tal vez lo siguiente: si yo no hubiera dado a conocer la información, ¿cómo y cuándo se hubiera dado a conocer el hecho? Eso es una pregunta interesante que se lo dejo a tu audiencia, Carlos. La segunda pregunta interesante es si uno cree que el gobierno argentino en ese entonces estaba dispuesto a ordenar la muerte de una persona, mandar a asesinar. La respuesta a eso depende de ustedes, pero yo sostengo que sí. No, yo voy a dar una opinión. Yo apenas, yo estaba volando en ese momento, ese día yo estaba en Tel Aviv y volaba para Estambul. Al salir de Tel Aviv veo Nisman suicidado.
Y ahí mismo hice un posteo en mi Facebook diciendo evidentemente el gobierno argentino, el kirchnerismo, está dispuesto a matar. Sí, para mí fue un boleteo oficial. Ahora después uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que Cristina Kirchner haya dado la orden? Y ahí vienen todas las especulaciones que muchas veces se hacen cuando suceden este tipo de cosas, que a lo mejor ella no dijo específicamente mátenlo, puede haber dicho sáquenmelo de encima, y alguien se excedió, malinterpretó la orden, y bueno, no importa, es terrorismo de Estado, es igual, es exactamente lo mismo, alguien es el Estado, el proceso militar argentino, muchas de las muertes no las ordenaba ni Videla, ni Marcela, ni Agosti, pero si vos dejás bandas criminales, grupos de tareas, operar libremente en un país, en cada una de las ciudades, bueno, estás creando un ambiente que favorece ese tipo de actos jurídicamente llamados terrorismo de Estado. Pero sí, esto yo pensé que era un hecho oficial. Colaboración de Irán puede ser. A mí me cuesta pensar que Irán tenía tanto interés en esto. Ese es un tema dudoso. Eso que decís también me lo dijeron a mí el ex jefe del Mossad durante los atentados en Argentina. Que no necesariamente... No necesariamente claro. Fue por lo menos mano de obra. Otra persona que conoce también a Irán muy bien, porque fue el último jefe del Mossad en Irán, previo a la revolución. Tampoco él me dijo que no cree que Irán tenga algo que ver. Son personas que seguro saben más que yo, ¿no? Mira, Pastor, hay algo muy raro con Irán. Ya van 40 años de la revolución, ¿no? Ahora creo que se acaban de cumplir. Son tipos que han hecho cosas muy raras. Primero que nada, tuvieron la guerra con Irak. Sí. La empataron la guerra con Irak, digamos. Sí, es en cierta forma la tragedia nacional de los iraníes, por el uso de armas químicas. Después ellos trataron de consolidar todo el eje chiita, que pasa en alguna medida por Bagdad, por Damasco, a pesar de que es una especie de aberración del chiismo que son los alauitas, y Beirut, muy importante Beirut. El éxito político de Irán es básicamente adueñarse del Líbano, ¿no? Adueñarse del Líbano lo hacen a través del Hezbollah. Presten atención también a Gaza. Sí. Jamás es sunita, pero hay colaboración. Sí. Y más allá de eso, más allá de que siempre la versión simplista de la historia es, bueno, sunitas, chiitas y punto. Unos están así, otros están del otro lado. Es un poco más complejo. Claro. En Gaza, quien dona guita a las Fuerzas Armadas de allí, a los grupos terroristas, no solamente Hamas, pero sobre todo la Jihad Islámica, es un hecho que responde a Irán. También Hamas los usa para lavarse las manos cuando masan algún misil. Eso. Entonces, ambos coincidimos en que la zona operacional militar, inclusive el manejo de los atentados terroristas como método de acción política, es esto, es lo que es Irán, Irak, Siria y Líbano, ¿no? Con algunas influencias sobre Palestina y este tipo de cosas. Pero hay pocos casos donde vos veas a Irán o a entidades que trabajan para Irán hacer atentados en Occidente. Yo desde 1992 o 1994 la principal duda que tengo es esto. Yo no he visto otros casos similares. Entonces, a veces uno ve un atentado en un cierto lugar del mundo y vos ya sabés por el tipo de atentado, a quién atacan, hasta el método que se emplea, de dónde viene. Sí. Y yo no veo demasiada acción de Irán fuera de la zona. Me sorprende mucho los atentados en Argentina, la verdad te digo. Déjame intentar profundizar eso un poco. De los únicos lugares en el mundo donde sostienen que Irán no fue el responsable, porque Irán y Hezbollah es lo mismo, de los atentados en Argentina, es en Argentina. Es el único lugar en el mundo donde ponen tan dudas respecto a la autoría de quién realizó el atentado. Para todo el mundo, para Occidente, para las agencias de inteligencia más importantes del mundo. Bueno, hay que preguntar entonces por qué se eligió Argentina. Seguramente porque es fácil y porque no pasa nada. Tal ¿no? cual. Irán no va a hacer un atentado en Inglaterra, ni en Francia, ni en Estados Unidos, porque los borran del mapa, ¿no?
Mira, yo durante mucho tiempo había una hipótesis que daba vueltas que los atentados en Argentina fueron resultado de un target killing, un intento de asesinato el asesinato de Abbas Moussaoui, el líder espiritual del Hezbollah, predecesor de Hassan Nasrallah. Y fue así, fue en respuesta a eso. Sí, hay una guerra... No porque lo digo yo, sí, me lo dijeron... En realidad, la guerra del Islam chiita contra el Estado de Israel y contra los judíos, primero que nada hay que decirlo, tiene 40 años. Antes de esto no sucedía nada, tiene solamente 40 años de antigüedad. Y tiene que ver con el enfrentamiento en Líbano. En Líbano, en los años 80 ya, ¿no? Sí. Hay un piloto de la aviación israelí que cayó, que fue secuestrado, llamado Ron Arad. Esto es parte, todas estas cosas de acciones, contracciones, venganzas, tal cual. Todo forma parte del mismo proceso y puede ser que los atentados en Argentina, la explicación entonces por qué era fácil, porque no lo vas a hacer en Estados Unidos. Si vos sos el Ayatollah Khamenei, no vas a ir a hacer un atentado a los Estados Unidos ni a ningún país de Europa en principio, salvo que te vuelvas loco. Ahora, Carlos, ¿cómo se sabe que fue el Hezbollah? Es una pregunta interesante. Hay que recordar que no estamos en los 2000 y pico, eran en 90 y pico, por lo tanto, el tipo de atentado seguía cierto patrón. La forma física mediante la cual realizaban el atentado era a través de un vehículo suicida, es decir, un conductor suicida que a través de un vehículo simulaban dentro de cierto edificio. ¿Dónde ocurrió esto? Precisamente en Beirut, contra blancos americanos. La embajada, el cuartel general de los Marines. Se da por sentado. También contra los paracaidistas franceses, también sí, contra la guarnición de Israel. La UNIFIL. En tiro, es decir, hubo mucho, es verdad. Y los atentados suicidas, como los conocemos, comienzan en Beirut. Así es. Después del año 82. El Hezbollah es como quien inventó esa forma de ser atentado. Era el antecesor, bueno, otro partido era Amal. Amal, obviamente. Amal partido político y milicia chiita libanesa, musulmana chiita libanesa, después vino Hezbollah, mucho más complejo, ya directamente dependiente de Irán, ¿no? Ahora, ¿quién fue el cerebro detrás de esas operaciones? Imad Mounia. ¿Y dónde está hoy Imad Mounia? Ya no está más entre nosotros. Es la misma persona que ordenó esos atentados, que los planificó y según se sostienen acá, es también quien realizó los atentados en Argentina. Es el Bin Laden para Israel, ¿ok? El Bin Laden chiita. Tal cual. Y como tal lo definen. Fantástico, Damián. Muchísimas gracias. Mucha suerte con todo. Gracias.